Muy buenas a todos, mi nombre es Jorge Marín y regreso en otro episodio veraniego. Madre mía, al final no me voy nunca de este lado del micrófono. Pero es que hoy traigo no uno ni dos, sino 3 podcasts recomendados para este lunes podcastero. Te damos la bienvenida Al Otro Lado del Micrófono. Al Otro Lado del Micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. Hola, mi nombre es Jorge Marín y os doy la bienvenida a una nueva entrega especial de Al Otro Lado del Micrófono, una entrega veraniega. Ya sabéis que durante el verano no me paso diariamente por este podcast, como es habitual a lo largo del año, sino que lo hago pues en ocasiones así esporádicas, especiales, y hoy es una de ellas. Y es que recientemente, en las últimas semanas, además del webinar de Mumbler del que os hablé la semana pasada, me han invitado a diferentes podcasts en los que he podido hablar, como no podía ser de otra manera, de podcasts que me gustan y bueno, de todo esto que os hablo durante todo el año. Pues en esta ocasión me he podido pasar por 3 podcasts distintos que os quiero recomendar para que, bueno, pues para cubrir, digamos, esta falta de episodios por mi parte, para que me podáis escuchar en estos otros programas. Los he ido recomendando a lo largo del Ko-fi, a lo largo del canal de Telegram, y hoy los traigo aquí y os voy a dejar en las notas del episodio los enlaces a estos 3 podcasts. Lo que faltaba por oír puede ser una charla más y relevante de Quinton Branch. Y ahora dejadme que os hable un poquito de los distintos episodios para que sepáis lo que vais a encontraros en cada uno de ellos. En el podcast Lo que faltaba por oír, en su regreso, por así decirlo, en el episodio número 1 de Lo que faltaba por oír, Borja, su creador, me invitó a participar para charlar sobre el futuro y la salud del podcast. Y directamente fue muy claro desde el principio. Si no me equivoco, la pregunta que me lanzó es si ya los podcasts estaban en decadencia. Yo le dije, no hombre, no, Borja, ahora mismo estamos no empezando, ¿no? Pero estamos saboreando este gran éxito que está teniendo el formato podcast. No vamos a romper esta buena racha ya con estas declaraciones, ¿no? Pues eso dio para 1 hora y media de conversación. 1 hora y media de conversación hablando sobre podcast, sobre podcasting, sobre eventos de podcast y, en definitiva, pues todo esto que os traigo yo diariamente, ¿no? Sobre el futuro y la salud del podcasting, sobre, bueno, yo creo que más o menos, si sois oyentes habituales, sabréis un poco de qué pie cojeo en todos estos ámbitos, pero si no lo sabéis, os invito a disfrutar de este episodio número 1 de Lo que faltaba por oír, donde participé en una pequeña sección de un metapodcast especial que hicieron los compañeros de Puede Ser una Charla Más, donde Alex, su integrante principal, me invitó a participar mandando un audio hablando precisamente sobre este podcast, sobre Al Otro Lado del Micrófono, sobre mi podcasting, y a la vez también que recomendase otro podcast. Y es que en el episodio número 36 de su tercera temporada, lo que han hecho es un metapodcast para, digamos, cubrir todo este espacio veraniego. Ya sabéis que el verano es un hueco que muchos podcasters dejamos libres, aunque yo vuelva ahora así esporádicamente, sí que digamos que me relajo muchísimo más. Pues como yo, esto le ocurre a multitud de podcasts, menos a Isansate, que nos insiste para que grabemos en agosto, pero en este caso desde Puede Ser una Charla Más nos trajeron un recopilatorio de recomendaciones de podcast donde invitaron a otros creadores de podcast a hablar sobre sus creaciones y de paso dejar una nueva recomendación, como fue el caso de César Rodríguez de Sin Razón Aparente, que en este caso él no habló sobre su propio podcast porque ya lo presentó Alex, pero sí que recomendó un podcast que fue el mío. Así que desde aquí, César, muchas gracias por ese capote y por esa recomendación que lanzaste. Me alegra mucho saber que sigues al otro lado del micrófono, nutriéndote día a día de todo el contenido que traigo. Así que muchas gracias a Alex, muchas gracias a César, y como os decía antes, os dejo un enlace a Puede Ser una Charla Más en las notas del episodio. Y hoy además va a salir en abierto el último podcast de la temporada de Relevante, de Quinton Branch, el estudio de diseño de marca que hizo el diseño de EOB Productora, capitaneado por Samuel Ferrer, y también cliente de la productora EOB. Yo le llevo la distribución, el alojamiento y bueno, un poco el análisis de cómo va su temporada en este podcast, en Relevante de Quinton Branch, que es un podcast de entrevistas a
a creadores de branding, de diseño de marca, donde sus negocios pues son protagonistas y donde también son los protagonistas todas sus ideas para hacer que las marcas brillen, para saber cómo el branding es muy pero que muy importante dentro de todas las estrategias de marketing en el 2023, pero esto lleva siendo así decenas de años. Bueno, en definitiva, a lo largo de esta temporada ha entrevistado a muchos pesos pesados del entorno del branding, del entorno del marketing, y en el último capítulo de temporada, en el episodio número 15, pues Samuel ha tenido la magnífica idea de invitarme a mí para presentaros, digamos, un poco nuestras ideas en cuanto a lo que puede hacer el branded content por vuestra marca o por vuestro negocio. En el propio estudio de Quinton Brands, junto con la productora EOB, ofrecemos un servicio de branded content, de diseño de branded content, para potenciar marcas, y precisamente hablamos sobre esto, no sobre el propio servicio que ofrecemos, que también, sino demostrando con muchos ejemplos cómo el branded content puede aupar y hacer brillar tu marca, pues gracias a este contenido, en este caso en formato podcast, pero hay mucho contenido, marketing de contenido, que no solamente es el audio, pero sí es branded content, que puede hacer que vuestra marca sea un referente y que vaya a la memoria de vuestros clientes o posibles clientes, simplemente por estar ofreciendo contenido, ya sea en formato podcast, en formato vídeo, en fin, contenido de marca, pues que le da mucho, pero que mucho valor a vuestra propia empresa. Y sobre esto pues estuvimos hablando pues prácticamente una hora, sobre todos los casos que se nos vinieron a la cabeza, y un poquito sobre el valor que le damos a nuestros propios podcasts como contenido de marca, ¿no? Al fin y al cabo, lo que hacemos ambos, él con Relevante de Quinton Brands y yo con Al Otro Lado del Micrófono para EOB Productora, lo que hacemos es eso, reforzar nuestra marca, ampliar nuestro mercado, ampliar nuestro nicho y hacernos un hueco en la parrilla de nuestros oyentes o posibles oyentes para destacar en cada uno de nuestros ámbitos, ¿no? En su caso el branding, en mi caso la producción de podcast o la producción multimedia. Y este episodio se ofreció de manera anticipada la semana pasada para los suscriptores de su newsletter. Esta es una estrategia que la he ejecutado muy bien durante esta temporada, y es ofrecer todos los episodios con una semana de antelación en su newsletter para que la gente se suscriba, y luego ya en abierto una semana después. Y hoy, justo cuando estoy publicando esto, en este lunes podcastero, va a salir en abierto en todas las plataformas. Así que voy a aprovechar, voy a coger el enlace a este último episodio de la temporada de Relevante de Quinton Brands, y aquí os dejo estas 3 recomendaciones para que tengáis contenido durante las próximas semanas. Lo que faltaba por oír, Puede ser una charla más y Relevante de Quinton Brands. 3 podcasts donde he aparecido como invitado en las últimas semanas, y desde aquí quiero agradecer a sus creadores la invitación. Y oye, si estás pensando en invitarme, no lo dudes, ponme un correíto a jorgemarin@eob.es o entra directamente en la web de la productora eob.es para ver todo lo que puedo ofrecerte. Y ahora me despido y como cada día regreso a ese sitio donde estás tú ahora mismo, al otro lado del micrófono.